Hola, esta es la videoguía correspondiente al experimento de difracción de electrones del laboratorio intermedio. Y para empezar vamos a mencionar los objetivos de este experimento. Son tres. El primero es poder evidenciar la dualidad onda-partícula en electrones por medio de difracción de Debye-Scherrer. El segundo es poder verificar la ecuación de de Broglie, que nos puede relacionar la longitud de onda de los electrones con el momento lineal que estos llevan, y también hallar experimentalmente las distancias reticulares interplanares para un cristal, en este caso el grafito. Entonces, para esto vamos a hablar un poco sobre la teoría. Eh, el premio Nobel en física en el año 1929 se otorgó a de Broglie por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones, y más adelante en 1937 se otorgó a Clinton Joseph Davidson y George Thomson por los descubrimientos experimentales en la difracción de electrones que se causa por los cristales. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que hizo de Broglie. Él postuló que todos los objetos masivos tienen una longitud de onda asociada y que además esta onda se caracteriza porque se mueve en la misma dirección del momento lineal de la partícula. La relación que encontró para este fenómeno es esta de la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el momento lineal, y también tenemos que por conservación de energía, la energía potencial tiene que ser igual al momento al cuadrado entre dos veces la masa del electrón, y de acuerdo con lo que se tiene de Broglie, pues esta expresión puede cambiar como la constante de Planck al cuadrado, y esto pues se divide entre dos veces la masa del electrón por la longitud de onda al cuadrado. Entonces, con esta ecuación que encontramos, podemos darnos cuenta que si se usan valores de voltaje de kilovoltios, podríamos tener longitudes de onda que son del orden de picómetros. Y lo interesante de esto es que las distancias interatómicas de un cristal pues están en este orden de picómetros. Entonces podríamos analizar la naturaleza ondulatoria de los electrones que inciden sobre una estructura cristalina. Dentro de la teoría que se va a usar para este experimento tenemos que hablar sobre la ley de Bragg. Entonces, pues cuando un electrón está incidiendo sobre un material, estos van a sufrir más adelante, pues la onda asociada a estos electrones va a sufrir más adelante difracción. Y estas ondas se van a reflejar en la estructura cristalina con el mismo ángulo de incidencia. Entonces esto es lo que podemos observar acá. Aquí tenemos un electrón que está incidiendo con el ángulo θ y pues sale con el mismo ángulo θ. Además, la trayectoria que este tiene que recorrer de más comparado con la trayectoria de este está dado por 2 veces d por el seno de θ. Entonces, como nosotros más adelante vamos a tener una interferencia constructiva, esta diferencia en el camino de 2 veces d por el seno de θ tiene que ser igual a un número entero por la longitud de onda asociada a ese electrón. Más adelante, si vemos esta imagen donde vemos que un electrón estaría incidiendo en una estructura y se difracta con 2 veces el ángulo con el que entró, podemos encontrar la siguiente relación, que es la longitud de onda de Bragg o la ley de Bragg, donde esta tiene que ser igual a 2 veces d entre el número entero n, y esto se multiplica por el seno de un medio largo tangente de d entre 2l. Esto se puede demostrar fácilmente con la imagen que se muestra a la izquierda. Ahora vamos a hablar un poco sobre el material que se va a utilizar en el que va a incidir los electrones que nosotros vamos a disparar, y es el grafito. Entonces, el grafito tiene una estructura cristalina y esta estructura es hexagonal, como se muestra en la siguiente imagen. Adicionalmente, nosotros vamos a poder encontrar que las distancias interplanares que hay en el grafito se van a encontrar por medio de esta ecuación, donde h, k y l son números enteros. Respecto al montaje experimental, para este laboratorio se van a utilizar dos montajes. Este es el primero. El objetivo de este es poder observar cómo es la muestra de grafito sobre la cual van a incidir los electrones. Entonces aquí tenemos un tubo, el tubo de difracción, y pues adentro este va a tener un filamento, el cual se va a calentar para poder expulsar electrones. Entonces aquí tenemos este voltaje U sub F. Este voltaje es el encargado de poder generar electrones de forma termoiónica, y vamos a utilizar un voltaje para este de 6.3 voltios en corriente alterna. Tenemos este otro voltaje U sub A. Este voltaje lo que va a permitir es acelerar los electrones con los que yo estoy trabajando. Entonces, cuando los electrones los generamos de forma termoiónica,
Estos se van a acelerar y se van a centrar hacia la muestra de grafito por medio de campos eléctricos y campos magnéticos. El siguiente experimento es este. Aquí pues deben tener cuidado con cómo cambian las conexiones. Aquí el voltaje U sub F y el U sub A siguen funcionando de la misma forma. Y la idea de este montaje experimental es al fin poder ver cuál es el patrón de difracción una vez los electrones pasan a través de la muestra de grafito. Entonces, recordando en el primer montaje experimental vamos a caracterizar la muestra sobre la cual van a incidir los electrones. También van a utilizar un imán que viene con el experimento para poder ver de distintos ángulos la muestra de grafito. Y en el segundo ya se van a empezar a ver cuáles son los patrones de difracción de electrones. Respecto a la parte de los resultados que ustedes van a obtener, esto se va a dividir en tres secciones. Entonces la primera consiste en poder describir cómo está funcionando el sistema, deben describir cómo funciona el experimento, describir también cuál es la imagen que se está mostrando en la pantalla. Entonces, como habíamos dicho en la primera parte del experimento, solo estamos observando cómo se muestra el grafito en la pantalla del tubo. Y también deben responder por qué en este caso no se presenta un patrón de difracción. Es necesario decir que para la primera y segunda parte de los resultados ustedes están asumiendo que conocen cuál es la distancia interplanar del cristal de grafito. Entonces aquí vamos a tener que hacer primero una tabla de datos de voltaje de diámetro 1 y diámetro 2. Entonces aquí podemos ver lo que se esperaría tener en la pantalla del experimento. Aquí está el primer patrón de difracción y aquí el segundo, cada uno con un círculo con un diámetro distinto. También es necesario medir cuál es el ancho de ese círculo que se está mostrando para poder mirar cómo va a incidir esto en la incertidumbre que vamos a calcular. También, a partir de las ecuaciones de conservación de energía de las que hablamos anteriormente, deben determinar cuál es la longitud de onda de Broglie y compararla con la que se obtiene a partir de la ley de Bragg. También se puede poner un imán alrededor del tubo de difracción de electrones y describir qué es lo que sucede con el patrón de difracción. También, como ustedes ya conocen que la geometría del cristal de grafito es una red hexagonal y conocen la longitud de onda de los electrones, ustedes van a poder calcular cuál es el diámetro de círculos del patrón de difracción que no se alcanzan a ver en esta pantalla. Y bueno, esto sobre todo si se pueden ver más. Entonces, primero tienen que decir si se pueden ver más patrones de difracción y después describir cuál sería el diámetro del círculo que observaríamos. Lo último que ustedes deben realizar para los resultados es tomar los datos que tienen que se obtienen a partir del segundo montaje experimental y deben realizar una gráfica del diámetro 1 y diámetro 2 contra el voltaje en la menos 1 medio. Entonces después ustedes van a tener una imagen que se muestra parecida a la que se muestra a la izquierda y la idea es que puedan interpretar la pendiente como a partir de las ecuaciones que se mostraron anteriormente. Y una vez ustedes saben cuál es ese valor de pendiente y asumiendo que la longitud de onda de Bragg es la misma que se obtiene de Broglie, van a poder calcular cuáles son las distancias de sub 1 y de sub 2 que son interplanares y comparan el resultado con la literatura. Aquí tengo una simulación que no es exactamente el mismo experimento que nosotros estamos haciendo, pero también explora la difracción de electrones. Entonces este es el experimento de Avison y Germer. Aquí tenemos una pistola de electrones que también puede soltar electrones a partir de un filamento de forma termoiónica y después los acelera. La idea de esto es que dispara electrones con un mismo ángulo a una estructura cristalina y nosotros queremos saber a qué ángulo se presenta un patrón de difracción. Lo interesante de esta simulación es que podemos cambiar la separación de los átomos, también podemos cambiar el radio de los átomos y la intensidad con la que estamos disparando el beam de electrones. También podemos parar esto y podemos disparar más bien como un pulso de electrones y ver cómo se comporta esto. La diferencia con nuestro experimento es que nosotros, en lugar de tener una estructura cristalina, vamos a tener un policristal que va a tener todas las direcciones posibles. Por lo tanto, estamos observando todos los ángulos y vamos a encontrar a qué ángulos nosotros vamos a poder presentar un patrón de difracción. Aquí están las referencias que utilicé para hacer el video y lo importante aquí es que la última referencia es en donde ustedes van a poder encontrar la
la simulación que les mostré anteriormente en el video y pues donde la pueden descargar. Por último, recuerden que si alguno de ustedes llega a tener cualquier duda sobre el experimento, pueden decírsela al profesor encargado del laboratorio.